Bueno, va a empezar César, así que yo le doy la palabra a él. Bueno, primero que nada, buen día. Gracias a todos por estar. Esta es la segunda parte de lo que habíamos charlado la reunión pasada, que nos quedó pendiente, que, si se acuerdan, era un poco de economía de plataformas y un poco de la IA y el mercado laboral. Ahora vamos con esta parte. El título es IA y trabajo humano, complementariedad, desplazamiento, que son dos cosas que vamos a hablar mucho, y el reto de la irrelevancia económica, que ya un poco lo estuvimos tanteando, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Eh, la IA como tecnología de propósito general, haciendo un poco de historia, al igual que la máquina del vapor o la electricidad, la IA se consolidaría como una tecnología de propósito general con impacto profundo y duradero. Ahí abajo se ve las cuatro revoluciones industriales que más o menos hubo hasta ahora: el vapor, la electricidad, la informática y la que estamos viviendo ahora. No solo se automatiza tareas como pasaba antes, sino que ahora la inteligencia artificial parece o está yendo a superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la comprensión de emociones y predicción de decisiones. Esto lo habíamos charlado un poquito la otra vez, que mencionábamos que mucho de lo que nosotros entendemos como intuición, que uno tiene a diario, es en realidad reconocimiento de patrones. Vos podés, por ejemplo, podés intuir que alguien está enojado, feliz, en base a determinada característica, una mueca, gesto corporal, tono de voz, y eso la IA tiene la facilidad de superarnos en eso, porque lo que nosotros lo aprendemos con nuestra experiencia, años de vida, la IA puede aprenderlo con millones de casos. O sea, vos le podés dar una foto, millones de fotos de gente enojada, y la IA te va a aprender que ciertos rasgos implican enojo o felicidad, etcétera. Eso antes no pasaba. Esto es algo novedoso, digamos, que permite a la IA meterse en áreas que antes no, no estaba pensado o que era exclusivo de nosotros. Eh, Siguiente, Filmina, por favor. Se puede hacer una clasificación un poco simplificada, si se quiere, de cuatro tipos de inteligencias: la automatizada, la que sustituye tareas rutinarias o no rutinarias. Por ejemplo, el de la mano, el de la imagen de la izquierda, tenemos ahí abajo. La asistida es la que apoya a las personas en su trabajo diario, agilizando los procesos. La inteligencia aumentada fortalece la toma de las decisiones al ofrecer análisis de escenario. Y la más revolucionaria, así que la inteligencia autónoma, la que permite a las máquinas tomar decisiones sin la intervención humana, que eso es bastante interesante. Siente. Bueno, acá un poco lo que adelanté, de la intuición humana al reconocimiento de patrón. La intuición, entendida como algo exclusivo del ser humano, se revela como reconocimiento de patrón. La IA es capaz de superar a las personas en esta tarea al descifrar algoritmos complejos de emoción y decisión. Esto abre la puerta a su aplicación a áreas antes impensadas, como la conducción, servicios financieros, derechos. Un ejemplo, para dar un poco más de bajarlo a tierra. Eh, ¿Vieron las películas o cuando uno piensa en un juicio por jurado? Más eso se ve en Estados Unidos más que acá. Un abogado, por ejemplo, tiene que buscar qué argumento va a presentar, qué va a conmover al público, al jurado justamente, y al juez. Tiene que buscar cómo llegarle para comprarlo. Eso un poco, ahí está la pericia del abogado, de estudiar un poco qué argumento funcionó, a qué tipo de público, qué cosas les gusta escuchar, qué cosas no. Al juez, decía, este juez tal y tal, en tal caso reaccionó de tal manera. Y eso es un poco la intuición, en este caso, de una profesión en particular, que es el abogado. La IA, en este caso, puede leerte, no sé, 500 fallos, 1000 fallos, reconocer que tal juez
reaccionó de tal manera o sus juicios siempre fueron por este lado, o el jurado cuando está compuesto de tal y tal persona reacciona mejor o peor a tal argumento. En ese sentido, la IA puede ser mucho más eficiente, si se quiere, para algo que antes era impensado por una máquina. Para dar un solo ejemplo. Eh, Siguiente, Filmina, por favor. A nivel macro o a nivel económico, la IA funciona como un nuevo factor de producción. Antes teníamos trabajo y bienes de capital, ahora podemos pensar a la IA como un tercer factor que no entra ni en estos dos. Según PwC, que es una de las cuatro consultoras más famosas, junto a Deloitte, EY y otra que no me acuerdo el nombre, estiman que para el 2030 podría sumarse 16,5 billones de dólares en PBI mundial, de los cuales 6,6 pertenecen a ganancias de productividad, o sea, reducción de costos, aumentar eh, la performance en algunas técnicas productivas, etc. 9,9 por un mayor consumo gracias a productos y servicios personalizados. Excepto que, por ejemplo, vemos en Netflix o algunas otras aplicaciones que ven lo que a vos te gusta, tus me gusta, tus horas de reproducción en un video y dicen, ah, a fulanito le gustan las películas sobre comedia, le gusta tal actor, le gusta tal cosa. Bueno, vamos a recomendarle tal y tal producto o servicio. Que antes, y eso hace que vos eh, tengas más chances de demandar ese producto. Por eso un aumento en el consumo de productos y servicios. El crecimiento anual del valor agregado en economías avanzadas se podría duplicar de acá a un par de años, según estas estimaciones. Siguiente, Filmina, por favor. Bueno, eh, esto es algo de lo que yo siempre hablamos, desplazamiento laboral. La IA reemplaza tareas humanas, especialmente administrativas y rutinarias, pero por otras partes sirve de complemento. Los trabajadores que interactúan con la IA aumentan su productividad y valor en el mercado. Por ejemplo, antes, si vos tenías un trabajo, oh, habría que pensar mucho de nuestro trabajo hoy en día. Hay un gran componente repetitivo que la verdad que podríamos dejarlo de lado y dedicarnos a otras cosas. Por ejemplo, no sé, enviar mails, responder esto, trabajo de, yo por ejemplo, mucho limpieza de datos, a veces tengo que, es un paso obligatorio que podría hacerse con IA y liberar energía para otra cosa. Ganancia de productividad, la mayor eficiencia impulsa la inversión, crecimiento económico y creación de nuevos empleos. Por esto que había mencionado en la filmina anterior, de reducción de costos, aumento de consumo de determinados bienes personalizados. El impacto será mixto, pero las simulaciones sugieren que si la productividad crece lo suficiente, los ingresos laborales pueden aumentar para la mayoría. Claramente hay que acordar que estas simulaciones suelen darlo organismos que suelen tener una visión bastante optimista. No hay que pensar, no hay que dejar de lado que los que hacen las estimaciones son seres humanos con ciertas preferencias, sesgos que pueden decir, no, esto va a ir muy bien o esto va a ir muy mal. La mayoría de los grandes organismos tienen un sesgo eh, optimista por los beneficios. Siguiente, Filmina. Diferencias internacionales en respecto a la exposición de la IA, los países avanzados tienen una mayor exposición a la inteligencia artificial, un 60% está expuesto a la IA. Tienen un mayor riesgo al desplazamiento, pero también mayores oportunidades de complementariedad. Como habíamos mencionado que esta revolución industrial afecta a habilidades más, ¿cómo puedo decir?
cognitivas que antes no pasaba. En estos países donde los trabajos son un poco más calificados, suele pegarles más a ellos en términos relativos a nosotros. Pero eso a su vez puede hacer que las brechas entre países ricos y países pobres se profundicen. O sea, los trabajadores de los países avanzados podrían verse eh, más beneficiados en respecto a los trabajadores de los países menos desarrollados, lo que podría aumentar la brecha. En economías emergentes la exposición es baja, baja al 40 y al 26% en países bajos ingresos. Esto significa menos disrupción inmediata, por eso en general cuando se habla de estos temas miramos primero qué es lo que está pasando en los países más desarrollados, porque ahí llegó primero, y después tratamos de tratar de inferir qué es lo que nos puede pasar a nosotros. Pero también dice menor capacidad de aprovechar los beneficios, lo que podría profundizar la brecha digital y de ingresos que acabo de mencionar. Siguiente film. Diferencia dentro de los países, bueno, a nivel educativo, los trabajadores mejor calificados están más expuestos por su tipo de tarea, que ahora después Pablo va a hablar bastante más de esto, del tipo de tarea, especialmente en Argentina, pero cuentan con más herramientas para aprovechar la IA. La edad, los jóvenes y con educación universitarias también son bastante afectados con esto, pero se adaptan mejor a los trabajos complementados con IA. Los adultos mayores enfrentan un poco más de dificultades en la tarea de reconversión. Así que teníamos ante una brecha entre países más desarrollados y menos desarrollados, entre la clase obrera de ellos. Acá tenemos una brecha quizás entre generaciones. Va a haber una generación que se va a adaptar mucho más rápido y va a salir un poco más beneficiada, otras les va a costar más. Siguiente filmino, por favor. Y acá Pablo va a hablar un poco, va a traer esta discusión de lo que hablamos al caso argentino, basado un poco en un trabajo del ministro, un informe del Ministerio de Trabajo. Pablo. ¿Estás? Sí, sí, perdón. Me había muteado y había sacado las ventanitas para ver bien la presentación y después no podía volver a ponerlo. Voy a dejar la cámara apagada por un tema de internet. No sé si quieren hacer algún comentario, si no, continúo yo. Ah, mira, ahí arriba me aparece. Ahí me escuchan. Sí, A mí lo que me sirvió el texto de Harari, que a lo mejor lo Habla intuí, más fuerte, Marcelo. cerralo ahí. Decía que lo que me ayudó el texto de Harari es que era mejor una intuición más que una comprensión al principio. Y él lo menciona, de hecho lo que me ayudó, que por ejemplo en la revolución industrial, cuando aparece la máquina de vapor, la máquina viene a reemplazar al hombre, la fuerza muscular, ¿no es cierto? Y esa capacidad el hombre no tiene con relación a la máquina. Algo parecido nos está pasando con la inteligencia artificial. Nosotros no tenemos esa capacidad de velocidad de procesar datos, esa capacidad de juntar tantos datos, no solo la velocidad, sino esa de cantidad de datos. Me parece que no tiene sentido pelearnos con la inteligencia artificial porque nos va a superar siempre. Es utilizar eso al servicio nuestro, digo, como pasó con las máquinas. Las máquinas se pusieron, digamos, entre comillas, al servicio del hombre. Lo que pasa es que en la medida, mi visión es, en la medida que sigamos dentro de este sistema
capitalista donde uno para vivir tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de dinero, es todo un problema la gente que se queda sin trabajo. Y Harari pareciera en un momento que se desentiende de ese problema. Dice, bueno, los médicos, los conductores que se quedan sin empleo tendrán que ver qué hacen. Y me parece que es algo que supera al individuo y lo tendríamos que abordar como humanidad. Y cuando estoy criticando al capitalismo, no estoy pensando necesariamente al comunismo como algo superador. Estoy pensando en algún otro sistema que no hemos pensado en realidad y que tendríamos que construir. Eso quería comentar. Bien, bien, gracias, Marcelo, sí. Bien, como decía César, estos datos que vamos a presentar ahora son, pertenecen a la Argentina, son elaborados por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no, César? ¿Es así? No, Nación, ¿De si no me Nación? equivoco, Ah, el bien. año 2023, si no me El falla 20 la memoria. sí, yo vi que los datos son del primer trimestre del 23, no sé de cuándo será el informe, pero es bastante más reciente que los otros textos que les pasamos para leer. Y lo que muestra el informe es que un 54% del empleo privado formal, toma solamente el empleo privado formal, está considerablemente expuesto a la inteligencia artificial generativa. También nos dice que los empleos más calificados son los más expuestos, como por ejemplo los directivos de empresas y los profesionales científicos e intelectuales en un 99% y en un 91% respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que las tareas que desarrollan estos tipos de profesiones eh, son o complementadas o podrían ser reemplazadas también por inteligencia artificial generativa. Fíjense que el porcentaje de tareas que se realizan en esas profesiones que puede ser sustituido o complementado con la inteligencia artificial es muy alto. Y lo que también arroja este informe es que un 71% de los empleos verán complementadas sus tareas, aumentando la productividad, y que un 22% de los empleos, estamos hablando de 676.000 puestos aproximadamente, podrían ser sustituidos completamente. Así como un resumen ejecutivo muy chiquito, ahora vamos a analizar un poco más qué hay adentro de ese informe. Al analizar el impacto de esta exposición a la inteligencia artificial, se observa que la mayoría de las actividades en el mercado laboral asalariado se ven complementadas por los modelos de lenguaje a gran escala. Vamos a utilizar las siglas LLM eh, por, por cómo se los nombra en inglés. Esto sugiere un potencial aumento en la productividad laboral, ¿sí? Acá, bueno, definir modelos de lenguaje a gran escala, que son estos sistemas de inteligencia artificial que aprenden a comprender y generar texto similar al humano a partir de vastas cantidades de datos. Una consideración, ¿no? Estas proyecciones, esto que arroja el informe, eh, supone una total adopción de los modelos de lenguaje de los LLM, pero lo que va a terminar siendo, la realidad va a estar marcada por el grado de inversión en innovación, cómo se dé la reestructuración de la producción y del trabajo, y por las políticas públicas que se implementen a favor o en contra o para manejar este proceso, ¿no? Esto ya lo decía un poco César, ¿no? A diferencia de lo observado en oleadas previas de mecanización de la producción, caracterizada por el desarrollo de tecnologías que reemplazan o refuerzan principalmente tareas físicas de menor grado de calificación, la inteligencia artificial implica el desarrollo de nuevas aplicaciones vinculadas a habilidades intelectuales, o sea, la inteligencia, que solían considerarse específicas de las personas, como la toma de decisiones, la predicción
de escenarios futuros. Este es una cita de la Organización Internacional del Trabajo del 2018. Y ahora sí, vamos a datos. Ya lo mencionamos, el 54% del total del empleo formal privado cuenta con ocupaciones que presentan la mitad o más de sus tareas potencialmente expuestas a la inteligencia artificial generativa, que son alrededor de 3 millones de puestos de trabajo. Fijémonos que en el gráfico, no sé si ven el cursor, pero el gráfico, bueno, no tiene mucho dato. Hay un 8% del total de los puestos de trabajo em, que, en el cual hay una influencia de la inteligencia artificial de un 50-60% de las tareas que se realizan. En un 2% de la totalidad de los puestos de trabajo, esa influencia es entre el 60 y el 70%. En un 6% de la totalidad de los puestos de trabajo, esa influencia ronda entre los 70 y, los 80, y el 80%. En un 18% del total está entre el 80 y el 90%, y en un 20% del total está entre el 90 y el 100%. La suma de estas cinco partes da 54%, que son las cinco partes que están por encima del 50% del total de trabajo que está afectado el total de las tareas que estaría afectado por la inteligencia artificial. También podemos ver en el otro extremo que hay un 38% del total del trabajo asalariado formal que solo va a estar afectado en un 0 a 10% por, por esta nueva tecnología. Perdón, Pablo, una consulta. Sí, Estos son potencialidades que se podrían, empleos que se podrían reemplazar por la IA, te estás diciendo, ¿no? sí, empleos o tareas. Acá no está la Eh, discriminación entre si son reemplazables completamente los empleos o si la IA podría potenciarlos, pero no desplazar empleos. Por ahora estamos eh, viendo eso, la exacto. Perdón, exposición, si se quiere, a la IA. perdón, Sí, una pregunta. ¿Esto es potencial o es lo que pasa hoy? no, no, Eh, eh, es potencial. Listo. Lo que dice básicamente es de las tareas que uno lleva a cabo, o sea, que uno lleva a su día a día de trabajadores privados formales, asalariados privados formales, dice un 50% o un 54% de esos trabajadores verían sus actividades afectadas, que no dice si eso puede ser complementado o sustituidas o lo que sea, sino que puede ser afectado. Por ejemplo, entre el 90 y el 100% podemos encontrar casos de, creo que ahora lo van a mencionar, tema investigadores o etcétera, donde tanto la recolección de información, procesamiento de datos, todo lo que suele hacer una persona, puede también hacerlo una inteligencia artificial. Claro. Perdón, ¿puedo hacer Eh, sí, una... dale. La inteligencia artificial que se maneja a partir de vasta cantidad de datos, ¿no? Se maneja con la media. Es decir, se le escapa aquello que es díscolo, aquello que es la línea de fuga, aquello que precisamente es lo que puede provocar una revolución, no sé, una innovación, porque va a lo seguro, a lo que se repite, a lo estándar. Sí, yo creo que eso podríamos aplicarlo a la inteligencia, a la mayor parte de la inteligencia natural también, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ciencia hablamos de la parte que se repite y no de lo que escapa a la normalidad. Eh, sí, 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 sí. No quiero decir una barbaridad, pero me parece que es así, por lo menos en las ciencias sociales. No, perdón. Sí, Para complementar un poquito lo que. Buen día a todos, antes que nada, que lo decía Marisa. Hoy ya. Hoy el efecto que está causando ya directamente, por ejemplo, en un rubro muy, muy fuerte es en la programación, ¿no? Entonces, la programación está dentro del cálculo, debe estar de entre el 80 y el 100% que puede llegar a ser afectado porque hoy cada vez más genera más programas. Y no es que los hace sobre las medias, Marisa, solamente.
¿no? Y acá lo que todavía está pasando es que hay un complemento con el humano, porque el humano va, de acuerdo a respuestas que les puede estar dando, puede estar preguntando u orientando hacia más o menos especialización. Entonces, si yo pregunto algo respecto a algo de cómo hace un sistema y no me da una respuesta que totalmente me satisfaga y quiera alguna especialización, la voy consultando. Entonces todavía esa parte, por lo que yo noto, está pasando, con lo que he hablado con varias personas que lo usan básicamente en eso, ¿no? Entonces hay un complemento, no es que simplemente te tira. Resumiendo es, hoy lo puede usar gente que está en el tema todavía. No sé si soy claro, o sea. Cuando te da respuesta, tiene un diálogo con alguien que está en el tema. Si Claro, la pregunta que va, el que va consultando no es una especialización, obviamente se va a quedar con la primera respuesta, como decís vos, Marisa. claro, no, o sea, digamos, la máquina para aprender, si trabaja sola, trabaja con la media. Es el Mm. ser humano el que le va dando, diciendo, bueno, pero y esto y aquello, y es el que provoca la innovación. Por ahora. Bueno, existe el riesgo de que no, que lo hagan ellos, está No, no, bueno, listo. yo te digo por ahora, no sé qué puede pasar, la verdad que es insólito, pero si vos te remitís 20 años atrás, cualquiera le decía a un hijo que estudie programación porque es el futuro, ¿no? ¿Sí? Y hoy Y hoy programa la... y el Claro, futuro está altamente reemplazable en ese rubro hoy. ¿Me entendés? sí, Entonces, la sí, verdad sí. que yo sería cauto en eso. Agregaría una cosita, que nosotros acá tenemos acceso a sola una plataforma de inteligencia artificial, pero por ejemplo, hay plataformas chinas que tienen otra variabilidad de datos y de aportes, y hay gente que las está usando y digamos como que tienen mejor respuesta en realidad que con la IA que nosotros tenemos en el celular. ¿Te referís a DeepSeek? Creo que sí, la tengo Sí. por ahí, no. Sí, yo la uso y la verdad que es maravilloso en algunos casos, mejor que ChatGPT Y- o Gemini. sí. La verdad que es muy interesante Después, en esa. todo Pero caso, tiene también sus después, limitaciones. Sí, obvio, O pero sea, nosotros hicimos una prueba a partir de un artículo que había leído sobre DIP, que Orlando lo verificó. Si vos le preguntás sobre Tiananmen, el conflicto que hubo, no te dice mucho. eh, Hay sí, yo hice cierta también, la misma pregunta que vos le prueba. haces a la inteligencia Sí, china que censura, no te va a contestar, te va a le dar hablé vuelta. de Tiananmen, de Taiwán y Ah, me cortó. No, no. pero y me bueno, parece, la- Marisa, que no solamente toma la media, es lo que vos le digas. No, no porque sea inteligencia artificial se va a guiar por la media y va a dejar los extremos descartados. No sé si es esa visión que utilizan todas las inteligencias. Bien, bueno, Lo sí, aprendo porque no tengo idea, por eso. a mí Me se me gustaría hacer ocurre pensar, una acotación siendo totalmente eh, ignorante en el tema de la inteligencia artificial y cómo funciona y cuáles son y toda esa historia. A mí me parece, y volviendo a lo que lo solemos leer de Kuhn y de Spinoza, eh, que nosotros tenemos que ver esto como una herramienta. Digamos, obviamente que hoy el que define el funcionamiento, qué es lo que sirve, qué es lo que no, por lo que dicen ustedes, si la inteligencia artificial la maneja un polo de dominación, tal cosas te las va a plantear y tal no, y lo mismo con este otro. Tiene que ver no corriéndose del sistema, como dice Marcelo, capitalista, sino cómo le saca más provecho. Y creo que es un poco lo que hacen los pibes cuando hacen rendir su dinero a través de las distintas plataformas, los brokers y toda esa historieta que uno poco entiende, conoce, a lo mejor por una cuestión etaria o por la pereza misma
de querer aprenderlo, pero me parece que hay que tomarlo como una herramienta y hay procesos de laburo que se pueden reemplazar tranquilamente. Y bueno, pero lo que hay que trabajar me parece más que nada es en cómo generamos una conciencia de qué es lo que eso propone, porque hay mucha gente que cree, no, ¿para qué vas a redactar un texto si la inteligencia artificial vos le decís querés tal cosa y te lo escribe? Con con la poética de Neruda, si querés, o con la de Marechal, o con el que vos quieras. Pero bueno, esas cuestiones me parece que hay que analizarlas y discutirlas, ponerlas en cuestión. Los números, bueno, son estimaciones también. Hay que ver del 2023 a hoy, me parece que han cambiado mucho las cosas en nuestro país fundamentalmente, pero sí queda claro con lo que ocurrió en esta semana, que el poder tiene claro que cuando se tiene que preservar y más allá de que colectivamente le querramos poner un freno, sale a poner sus mecanismos de defensa. Bueno, ¿cuáles son los nuestros? ¿Cómo usamos esta herramienta para un mejor vivir? Y me parece que la discusión tiene que pasar por ahí, no con qué tecnología podemos usarla o no. No sé, mi opinión, ¿no? Sí, 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 en esta discusión de, bueno, pues, como decía la compañera, si toma la media o qué toma, o cuáles son los sesgos que tiene. También podríamos preguntarnos, bueno, cuáles son los sesgos previos a a la inteligencia artificial para determinar cómo evolucionaba la ciencia, la cultura, la producción, el trabajo y demás, y, y bueno, y ver si en realidad es de quién depende, ¿no? Porque la inteligencia artificial también alguien la va a estar manejando, ¿no? No podemos pensar que va a ser algo que se va a tirar al mundo y se va a dejar que evolucione como vaya saliendo, porque es una herramienta muy fuerte, no solo productiva, sino también de política. Eh, uy, se me tiltó. Ahí está. Entonces, en base a estos datos, podemos afirmar que la inteligencia artificial generativa, en particular los modelos LLM, tendrían la capacidad de sustituir y de asistir o asistir a un elevado número de tareas que configuran las ocupaciones de una proporción significativa del empleo registrado privado. Se identifican porcentajes relevantes de puestos de trabajo encuadrados en ocupaciones que podrían ser fuertemente impactados por la inteligencia artificial, así como también en ocupaciones en las que la inteligencia artificial podría tener una incidencia mínima. Este es otro gráfico que lo que nos muestra es qué tan expuestas están las profesiones. Acá, sí, como dije, por profesiones. Y tenemos que los directivos de empresas, esto ya lo dimos, están expuestos en sus tareas, están expuestas en un 99% a la inteligencia artificial. Repito, algunas de esas tareas pueden ser directamente sustituidas, algunas de esas tareas van a ser complementadas. Eh, los profesionales, científicos e intelectuales sus tareas van a estar asociadas en un 91% a la implementación de una inteligencia artificial. Los técnicos y profesionales a nivel medio, estamos hablando de un 56%. Los empleados de oficina ascienden también a un 97%. Y los servicios y vendedores de comercio ascienden a un 51%. El orden en los que están acá, en los que están eh, puestos en el gráfico tienen que ver con la clasificación, con la calificación que tienen cada una de estas profesiones, ¿sí? Fijémonos que, por ejemplo, agricultores y pesqueros, oficiales, operadores y artesanos, operadores de máquinas y montadores y trabajadores no calificados están en un 0%, seguramente es un 0, algo y que quedó en un 0%. Eh, y ahí podemos ver eh, cómo podría llegar a darse la influencia de la inteligencia artificial por los diferentes tipos de calificación en las profesiones. Eh,
Acá lo vemos por ramas de actividad. Entonces, vemos que la intermediación financiera va a estar muy afectada por la implementación de la IA, acá prediciendo seguramente escenarios posibles. La enseñanza también, un poco más atrás, pero también muy, muy fuertemente afectadas. Tenemos el comercio, electricidad, gas y agua, la parte de salud. Y los que menos afectados van a ser estos sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, construcción y pesca. Yo voy pasando rápido porque por ahí son datos que van a resultar un poco engorrosos, pero cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Y ya para ir finalizando esta partecita, eh, este informe habla de 4 categorías que me parecieron que están muy piolas, eh, o de 4 formas que pueden afectar la inteligencia artificial al- a la actividad laboral, y son las siguientes: sustitución completa, donde la inteligencia artificial sustituye por completo las tareas de la ocupación; sustitución parcial, donde la inteligencia artificial sustituye parcialmente una parte de las tareas que conforman la ocupación, automatizando más de la mitad de estas tareas; complementariedad, la inteligencia artificial complementa la productividad personal asistiendo al trabajo humano en la ejecución de tareas; y complementariedad parcial, donde la IA es una herramienta más, pero donde la mayor parte del trabajo depende de las habilidades físicas y cognitivas de los trabajadores. Eh, y lo que nos dice este informe es que los puestos de trabajo que serían completamente sustituidos de manera directa por la introducción de la IA generativa asciende al 22% del total, que serían unos 676.000 puestos de trabajo, la mayoría concentrados en empleos de oficina. En la categoría de sustitución parcial, el 4% del total del empleo formal estaría expuesto a la inteligencia artificial, que serían unos 129.000 puestos de trabajo. Y acá lo que pesa fuerte son los trabajadores de comercio, los trabajadores de servicios y los vendedores de comercio y de mercados. La categoría que va a encuadrar la mayor proporción de puestos de trabajo formales es la de complementariedad. El 71% del total del empleo formal, que serían unos 2.100.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y acá lo que tenemos que pensar fuerte son empleados de oficina, profesionales de ciencias intelectuales, empleados de servicio y vendedores de comercios y mercados. Y por último, la complementariedad parcial que compone solo el 2% del total del empleo, unos 72.000 puestos de trabajo aproximadamente, donde destacamos ocupaciones profesionales, científicas e intelectuales y de las de dirección. Acá está bueno ver el cruce, ¿no? Porque tenemos estas profesiones como los científicos, los intelectuales o los directivos, que habíamos visto que había sus tareas iban a estar fuertemente afectadas, veíamos que tenían niveles por encima del 90%, pero que estos puestos, se habla de que en el empleo formal eh, involucran al 2% del total del empleo. Bueno, ahí para hacer un cruce por ahí también con otras categorías, pero esto por ahí es lo que más me llamó la atención. Ahora sí, yo ya terminé de, eh, terminé de compartir la parte que me habían asignado mis compañeros, o que habíamos asignados en una determinación conjunta. Si quieren, hacemos algunos comentarios; si no, Nati tiene algunas filminas más, 2 o 3 filminas para desarrollar. ¿Va, Nati? Dale. ¿Me escuchan?
Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, ahora a modo ya de conclusión, bueno, ya lo veníamos charlando igual, justamente. Creo que empezamos con justamente con los riesgos y desafíos de la IA, hablando antes de comenzar. Eh, bueno, a modo de conclusión, bueno, vemos que el avance de la mecanización, de la IA, la robótica y demás, uno de los riesgos más grandes es el desempleo, la pérdida de empleo, como mostró Pablo con los datos, o sea que eso obviamente es potencial, pero bueno, eh, es real también el análisis, más allá de que no lo vamos a saber hasta que no ocurra, pero es una posibilidad. Y en este sentido, no solamente es el desempleo, sino también la desigualdad, que es uno de, lo, de los riesgos que viene a imponer la inteligencia artificial. Con respecto a la cantidad de gente que se va a quedar por fuera del mercado laboral ante el avance de, de la inteligencia, ¿no? Eh, Justamente Harari, en su texto, llama a este riesgo, que no solamente es la desaparición de industrias, sino también es lo que él le llama la creación de una nueva clase inútil, que suena muy duro, ¿no? Es llamarlo de esa manera. Pero bueno, en realidad se está refiriendo a esa gente que queda por fuera del mercado laboral, ante un crecimiento de la robótica, de la mecanización y de los empleos que van a ser automatizados, que según el análisis van a ser empleos que van a requerir mayor conocimiento y un grado alto de capacitación, educación. Por eso también le llama clase inútil, ¿no? Porque va a quedar gente por fuera de no calificada. Eh, y que los lugares productivos, bueno, son los que van a ser más afectados. Pero el problema sería no resolver esa situación de los problemas de los trabajadores. Eh, Después la inestabilidad laboral, esa incertidumbre de estar todo el tiempo pensando en readaptarse, porque como hemos visto en el último tiempo, por ahí el crecimiento del uso de la inteligencia artificial ha sido más rápido quizás del mismo, de la misma readaptación que pueda llegar a hacer el trabajador, que también genera un agotamiento emocional en el sentido de la preocupación de esto, de que quizás en algún momento pase, pero tampoco está dando el tiempo para readaptarse, o sea, cómo el trabajador se puede readaptar a esos cambios cuando los cambios están yendo a una velocidad bastante. Después los riesgos éticos con respecto a la privacidad, manipulación, responsabilidad y transparencia de los algoritmos, que eso ya tiene que ver con el manejo de las empresas y demás. Y después lo que ya se había nombrado con respecto a la brecha entre los países avanzados y los países eh, periféricos o países de América Latina y demás, eh, que bueno, es una de las realidades que va a haber una brecha bastante alta con respecto a la diferencia que tenemos en tecnología, infraestructura, bueno, las regulaciones, que hoy en día no hay regulaciones con respecto a IA, y a los trabajadores, ¿no? También. Eso es uno de en general, ¿no? Porque son tantas cosas para analizar que no podemos tener nada cierto como una regulación, por ejemplo, que todavía no existe. Pasa a la otra, Pablo. Bueno, y acá serían las posibles propuestas que se pueden ir pensando, que en realidad eh, se deberían pensar con respecto a cómo prepararse ante ese posible escenario,
o los posibles escenarios, que lo que se proponen principalmente es proteger a las personas y no a los empleos, con respecto a garantizar la seguridad económica, la autoestima, eh, incluso pensando en que hay ciertos trabajos que pueden desaparecer por completo. O sea, no solamente a la readaptación de los trabajos o los empleos de hoy en día, sino también que hay empleos que pueden llegar a desaparecer. Eh, Otra propuesta que ya la habíamos nombrado con respecto a la renta básica universal, que esto ya se nombra, es un concepto que no solamente se nombra con respecto a la guía, sino que ya se conoce desde otros medios o solución para otras situaciones, pero bueno, eh, Harari plantea bueno, que es una solución el tema de la renta universal, para compensar esta pérdida de empleo, gravar a los multimillonarios o a las empresas que manejan los algoritmos y trasladar un salario básico a, a los empleados que quedan por fuera del mercado laboral. Pero ahí hay varios debates, ¿no? Qué es lo universal y qué es lo básico? O sea, quién decide qué es lo universal y lo básico ante esa situación? Eh, bueno, después una de las apuestas que deberían tener los gobiernos es sobre la educación y la recalificación continua. Eso se refiere obviamente a aumentar la inversión en educación, eh, a largo plazo. Obviamente no es una situación que debería pasar solo para solucionar algo momentáneo, sino que esto ya sabemos que la guía vino para y va a seguir avanzando. Eh, el impulso a STEAM, que STEAM es una sigla que significa, en inglés, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y habilidades blandas. Generar pensamiento crítico, creatividad e inteligencia emocional, que son también parte obviamente que es el Estado es el que tiene que impulsar esas temáticas como políticas públicas, ¿no? Regulación y ética, marcos sólidos para asegurar transparencia y uso justo de la guía. Otra vez estamos con el tema de la reglamentación, de las leyes, normativas y demás, que también es parte, obviamente, tarea del Estado, que debería estar presente y eh, generar reglamentaciones que también no dejen avanzar, o no dejen avanzar o no dejen, no se deje sin regulación por mucho tiempo este nuevo cambio que ya viene hace un tiempo. Cooperación internacional, necesario abordar riesgos que trasciendan las fronteras. Obviamente también estamos hablando de lo global, porque esto es global, otra vez, siempre pensando en las diferencias y en las brechas que hay entre los diferentes países y regiones. Así que esa también es una de las, de las políticas o estrategias, pero siempre de mano de la política pública, ¿no? Pasa a la otra parte. Bueno, y más allá de que ya más o menos vimos, o venimos debatiendo desde el principio que empezamos hoy, cuáles son las consecuencias. Hay cosas que ni siquiera se han debatido, pues son potenciales. Eh, Hay unas preguntas que por ahí estaría bueno, no sé si son disparadores, pero estaría bueno tener en cuenta, eh, antes de nombrar las conclusiones. O sea, ¿qué políticas se pueden desarrollar para evitar la pérdida de empleos, por ejemplo? ¿Qué es lo que qué pueden hacer los países en principal, más allá de por ahí lo más obvio? ¿Cómo se pueden crear puestos de trabajo, más puestos de trabajo, lo suficientes como para que no sea, la mayoría de los trabajadores no sean afectados por el avance de la inteligencia artificial? ¿Y qué pasa que si a pesar de todos los esfuerzos,
la pérdida de empleo es más grande que la generación del mismo. Esas son incógnitas que aún son potenciales y no hay todavía políticas o proyectos en donde se piense en eso, que es lo que hablaban con respecto a como que el texto de Harari es muy por ahí pesimista en ese sentido y como que no se propone soluciones. Pero bueno, obviamente la inteligencia artificial no es una moda, sino que es un cambio de estructura en la economía y la sociedad, por eso se le llama la cuarta revolución industrial. Nada más que es un poco, quizás más, se presentó más aceleradamente que por ahí las revoluciones anteriores que se instalaron con unos cuantos años más de tiempo. El potencial de crecimiento y productividad inmenso, pero con riesgo de aumentar la desigualdad. O sea, los que ven positivos dicen que bueno, que va a haber crecimiento y productividad, pero bueno, también el otro riesgo para la población que queda por fuera es el crecimiento de la desigualdad. El mayor desafío no es la explotación, sino la irrelevancia económica de millones de personas. Esa es una de lo más fuerte, ¿no? que uno tiene que pensar ante todo esto. La transición dependerá de políticas públicas, educación continua y capacidad de resiliencia de cada sociedad. Sería esto de la irrelevancia económica de millones de personas. Eh, Pablo. No, sí, Entiendo. lo que dice es que básicamente los empleos que van a desaparecer, si no se crean nuevos empleos, esas personas no tenés dónde meterlas laboralmente y ese es el problema. La solución que por ahí se da es esto de la renta básica universal, eh, pero sería no, no sé, la irrelevancia económica es eso, vos sabés hacer tal cosa, ese empleo desaparece porque lo hace la IA y si no haces otra, si no aprendes a hacer otra cosa, quedás irrelevante, sos irrelevante económicamente. O sea, claro, irrelevante, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, sí. Irrelevante dentro del sistema en el que vivimos. Entiendo a qué se refiere el informe, ¿no? claro. Porque como dice Pablo, si vos no generas productividad, no producís algo en este sistema, para el sistema quedás irrelevante, por lo tanto no tenés manera de conseguir un salario para vivir. Pero si Claro, la renta, pero si la puedo, renta, si la renta universal va a ir a parar a todos esos millones de personas, sí va a ser relevante económicamente. Sí, Claro, esa sería una posible solución, ¿no? Pero estamos planteando que eso no existe. No, Esa hay pero que lo que ganarla plantea, primero. claro, lo que Propuesta pasa es que como esa renta universal implicaría, si son millones de personas las que pasan a ser descartables, implica económicamente, son relevantes, o sea, para la sociedad toda. Eh, A mí me... sí, lo que plantea es que primero, dada si se llega a profundizar todo esto, puede pasar que millones de personas pierdan sus puestos de trabajo o sus funciones. Entonces, en ese punto sería, como dice ahí, relevante económicamente, pero si se llega a implementar después una renta universal u otra política que todavía no tenemos en mente, ya podría dejarse descalificarse de esa manera. Pero el sistema, llegado al punto, el sistema lo puede tolerar. Ahora, ¿cuántos millones de personas están sin trabajo? Y el Pero Pero sistema... ahí hay un tema, hay que ver hasta qué punto se No, puede tolerar, porque hubo crisis, hubo un montón de desempleo a través de la historia, pero estamos hablando de un caso que podría ser mucho más masivo y para mí vale la pena aclarar que no es producto de una crisis puntual, producto, no sé, de una crisis bursátil o algo que, bueno, llega pasado X cantidad de tiempo, esa no. gente vuelve a trabajar, vuelve a sus mismas funciones. Acá estamos hablando de
de labores enteras que desaparecen. Cambio, es un No, cambio pero rápido. perdóneme. A ver, entendamos, hay reemplazo de trabajadores, todo lo que ustedes plantean está perfecto, lo entiendo, lo comprendo, lo comparto. Pero acá hay un hecho fundamental. Todo lo que se va a producir va a necesitar que se consuma. Entonces, ya Exacto. no como ciudadanos, sino nos van a evaluar como consumidores. Entonces, en un punto, les guste o no, va a tener que haber algo para que el que Sí, produzca pueda vender y pueda tener la sí, sí, sí. rentabilidad. Entonces, el riesgo potencial más grande creo que es eso, que si ya hoy nos miran como consumidores, dentro de un poco de tiempo más vamos a ser exclusivamente consumidores. Sí, O posiblemente. represores para reprimir a esa masa que queda descartable y entonces se la emplea ¿en qué? En disciplinar al resto de la población. Y entonces se le paga un sueldo y puede consumir. Es una locura. Pero sí Diana, concuerdo con lo que dice Carlos. Eso es algo, o sea, siempre pensemos que los empresarios, todo esto, desarrollan, invierten mucho dinero para desarrollar estas inteligencias, para aumentar la productividad. Pero ¿para qué uno aumenta la productividad? Para poder producir más y mejores bienes y servicios, en teoría, pero ¿para quién? Si no nadie lo consume, no tiene sentido. Entonces ahí entra la idea de que, bueno, por un lado voy a crear bienes y servicios más baratos, en teoría, pero también dejo millones de personas desempleadas. Ahí hay un tema de qué es lo que va a pasar. Algunos, algunos muy optimistas del mercado van a decir, despreocupate que se va a generar lo suficiente empleo para que haya esos consumidores de esos bienes y estemos todos perfectos. Esos serían los quizás economistas muy positivos, muy de libre cambio. Otros te dirían, no, pará, la propia mecánica del sistema va a llevar a una crisis bastante importante y va a tener que intervenir el Estado, quizás con esta política que estamos charlando ahora, para evitar que eh, se genere esta crisis. y la Perdón, ¿puedo discusión, decir algo? ¿Puedo sí, decir Diana, algo? Diana, Sí, 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 dale. sí. Acá creo que el tema fundamental es que el texto que nosotros estamos leyendo para poder acercarnos a la comprensión de qué puede pasar con una inteligencia artificial está redactado por un economista puro y no con los conceptos. O sea, hay una falla de origen en esto, porque si no, vos no podés decir que las personas son irrelevantes, porque la economía tiene que estar centrada en el hombre y en el desarrollo que sea inclusivo. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer acá es solamente hacer un debate alrededor de lo que está diciendo, vamos a terminar en un convencimiento de que todo esto es así. Y no necesariamente es así, no necesariamente tenemos que llegar a una población irrelevante. Les juro que el concepto me está sacando de quicio, porque estamos entendiendo, partiendo de que tenemos congéneres que van a ser descartables, como las 3 chicas que asesinaron porque así daban un ejemplo. No, compañeros, no, partamos nosotros de eso es lo que nos cuenta el texto y cuál sería la posición que podemos tomar nosotros, la evaluación de esto que podemos tomar nosotros. Que si nosotros estamos con el eje en el hombre, en el mundo, y sería mejor todavía si adoptáramos la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, pero no así, no así. Sí, ¿Cuál es justamente el lo que estamos discutiendo, ¿no? El concepto cuál este es el de irrelevancia concepto? económica, estamos discutiendo. Originalmente, perdóname, no cerré. Originalmente, la carrera de economía era economía política. Y si nosotros no pensamos en la economía y en el desarrollo con una visión política que tenga en cuenta fundamentalmente en el centro el hombre, sus necesidades, su desarrollo y a partir de ahí cómo puede enriquecer a toda la sociedad, enriquecer culturalmente, socialmente, económicamente, y nosotros estamos derrapando. Pero justamente, Diana, lo que estamos planteando acá, más allá del término que puede ser chocante, se está diciendo, bueno, hay que proteger a la persona justamente con estas políticas y justamente hay que pensar qué hacer, o sea, enriquecer,
pensar qué hacer con el tiempo libre, desarrollar habilidades que en general uno no tiene tiempo o energía porque está eh, exclusivamente pensado en el trabajo o el trabajo te consume mucho Yo tiempo. creo que el texto Yo creo que ese texto simplemente rellena lo que supone que bueno podría ser, porque las definiciones que viene utilizando son realmente todas muy despectivas y no están centradas en analizar que la inteligencia artificial tiene que ser incorporada a la realidad y no que la inteligencia artificial nos determine la realidad. El problema es en función de quién está la inteligencia artificial. Acá pareciera que la inteligencia artificial está en función del capital y no en función del ser humano. Entonces, con la revolución industrial y la máquina a vapor y las máquinas y qué sé yo, ¿qué se hizo? Y bueno, se generaron grandes industrias con grandes capitales y con monopolios. Y esto parece que tiene la misma dirección. Ahora, yo Más entiendo que grave esto todavía. claro, peor, pero entiendo que esto es un punto de vista. Tiene que haber un punto de vista que plantee otro uso de la inteligencia artificial. Si no, es más de lo mismo. No cambiamos nada, seguimos desarrollando la ¿Sabe? misma sociedad y entonces sí la gente empieza a ser descartable. Yo Pero, propongo que termine perdóneme, Natalia la presentación y luego cerramos la muestra y abrimos al debate que sí, estamos todos con ganas de hablar. Pero yo propongo que Natalia finalice Sí, su... justo faltaba nada. El último renglón que era eso, diciendo que bueno, que la revolución de la inteligencia artificial no es algo, va a ir cambiando, no es algo definitivo. Eh, Porque por eso mismo, porque no hay estudios todavía completos y aparte es algo que recién está comenzando. No es que es solo un cambio. Así que justamente en eso terminaba. yo creo que analizando los comentarios que estaban haciendo, no tenemos que olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta avanzadísima, muy avanzada, pero es una herramienta más de un instrumento político. Y la política es la que va a tener que definir cómo se va a usar la inteligencia artificial. Y va a estar subordinada a la política. Por eso, cuando querés ver en el otro el de Tiananmen no te lo dice, o cuando habla de Taiwán no te lo dice, y cuando vas al chat GTP te va a decir algunas cosas y otras no. Entonces, esto es lo que no podemos perder objetivo. Es una herramienta valiosísima de la cual un proyecto político tiene que hacerse cargo de cómo la va a manejar. Como bien dijiste vos, un libertario puede pensar que todo lo va a regular el mercado y que si los tipos no le das nada, de alguna manera se van a arreglar. Y hay otras políticas que van a decir, no, esto lo tenemos que resolver de otra manera. Así que yo creo que estamos discutiendo una verdadera modernización de una herramienta que nos está costando, obviamente, porque las tecnologías, nosotros vamos de atrás, entonces siempre vamos a tener el avance tecnológico siempre nos ha complicado a nosotros las decisiones políticas. Pero esa es mi opinión. Es una herramienta que va a ser manejada por la política y el lado que se determine cómo se va a manejar va a tener mejor o mejor éxito, va a tener más o menos en cuanto a la gente o la va a tratar de una u otra manera. Nada más. Exactamente, y lo que yo creo es que lo que se planteó acá es un poco tratar de prever qué problemáticas puede haber. No es que nosotros decimos que va a haber irrelevancia económica de los trabajadores. Lo que queremos plantear son escenarios que nos permitan pensar un poco anticipadamente las problemáticas que van a surgir en adelante para poder pensar también soluciones, ¿no? Porque si no, es como dice el compañero, estamos siempre corriendo atrás de la zanahoria. Yo creo que si no se ponen sobre la mesa las discusiones que probablemente estén teniendo los grandes poderes, que ordenan su política alrededor de la economía y de la productividad y de sus ganancias, si no nos ponemos a pensar un poco en ese sentido, no vamos a encontrar soluciones que nos permitan posicionarnos desde otra manera. Obviamente nosotros no queremos que haya irrelevancia económica de los trabajadores, queremos que la inteligencia artificial sea
una herramienta que aumente la productividad para que se distribuya mejor el excedente, que los trabajadores ganen más y no sea una acumulación de riquezas en unas pocas personas, pero si no vemos la realidad y discutimos cosas incómodas, creo que queda como en una discusión un poco naif que es difícil de llevar. Eh, en primer término, quiero agradecerles y valorar el informe que hicieron, porque lo que han provocado es toda esta reacción. Así que es muy valorable, eso en primer término. Eh, yo creo que es más que una herramienta, Carlos, creo que es más profundo. Creo que algunos hablan de cambio civilizatorio, no de solo una cuarta revolución industrial. El tema no, por supuesto que no es solamente económico, creo que nos interpela como especie que habita este planeta. Una de las primeras cosas con las que yo no estoy de acuerdo eh, lo que se planteó fue cuando se dijo que la intuición eh, la definieron como que uno mira patrones y entonces la inteligencia artificial puede hacer eso mucho más rápido y entonces, bueno, eso no es intuición, porque la intuición no es racional. La intuición es otra cosa y tiene que ver con lo biológico. La inteligencia artificial no es biológica. Estamos ante un abismo. En realidad estamos hablando, yo mismo estoy hablando sin... Pero sí creo, como dijo Carlos, que también varios lo han dicho, que es algo que tenemos que pensar no desde quienes tienen el poder económico y que nos hacen jugar con estas reglas, con estas pautas, como decía Diana y también Marisa. Yo estoy de acuerdo con ellas. Creo que tenemos que hacer un planteamiento revolucionario, digamos, tomando esto como una herramienta, como una posibilidad para ver hacia dónde vamos, pero y creo que es una falencia, creo que lo tendríamos que pensar, esto que estamos haciendo acá tendría que ser casi una conversación diaria. Solo una aclaración de lo que dijiste, de lo que leí en el texto. Digamos, no habla de que actuamos sobre la intuición. Ellos dicen que hay procesos físico-químicos que son muy parecidos a lo que plantea la filosofía de Spinoza, pero que con la inteligencia artificial captan algunos gestos que nosotros tenemos y en función de la respuesta biométrica que nosotros le damos, nos dan la respuesta. Digamos, y eso nos pueden o favorecer en interpretar lo que nos pasa o en manipularlo. Ponen el ejemplo de la música, ponen el ejemplo de la medicina incluso, digamos. Verlo, yo coincido con Carlos en el tema que es una herramienta, que el sentido político se lo tenemos que dar, y ahí acuerdo con vos, de los trabajadores, y que la academia en sí, hoy, tanto en la carrera de economía como la de ingeniería, como la que vos quieras, labura para generarnos darnos la respuesta que quiere el poder que le demos a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de discutir desde abajo para generar esos cambios civilizatorio, que es muy, muy claro lo que decía Carlos la otra vez en un congreso, donde decían que, bueno, que lo que antes duraba 50 años, hoy te lo imponen en 2 meses. Bueno, digamos, cómo generamos nuestro proceso, me parece, más que nada. Una pequeña cosa, Roberto, con la categoría de poder, que hace rato que me está dando vuelta, porque hablamos de que el poder quiere tal cosa, el poder designa, el poder es un lugar que lo pueden llegar a ejercer quienes tengan poder económico, y entonces por eso hoy resulta que hay un 1%, por poner una cifra, que concentra la riqueza
y que es capaz de manipular al 99%, pero depende de ese 99%, como por ejemplo acá en nuestro país, depende de lo que la sociedad haga. No es que existe un poder como una entelequia, como una cosa, no, 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 está No quiero ejercida. conversar, te aclaro nada más cuál es mi posición en el poder. Acuerdo a lo que decís y apuesto a otro poder, que sea un poder comunitario. Pero para eso, digamos, cuando los chicos decían el tema de incluir la gente a más consumidores, es lo que hacemos ahora. Todo el mundo hoy está comiendo, yo al no estar el rey de la ecotrosquidad lo reemplazo. Digamos, está comiendo alimentos transgénicos cuando podríamos ponernos de acuerdo entre distintas comunidades y generar políticas como Brasil tiene hoy en la producción de arroz ecológico para el consumo de su población. No es menor esas políticas y hay muchos esfuerzos que se hacen en comunidades desde un poder distinto al poder despótico que nos domina. Pero bueno, la academia está dentro de los parámetros de esos estados, gobiernos, lo que vos quieras. La discusión, y vuelvo a decir lo mismo, celebro, como dicen ustedes, que nos juntemos a charlar de esto y que lo tenemos que, desde abajo, cómo generamos, desde el lugar donde nos toque, cómo generamos un pensamiento eh, racional, crítico, como lo quieran llamar, para que la comunidad no, para que nosotros mismos no repliquemos lo que el poder quiere. Cuando hablo del poder despótico y de ese 1% del mundo que nos define las políticas de Estado, que no son los Estados-nación, está claro eso. Y Te después agrego una cosa, Polaco. Por eso no son ingenuas las palabras que se usan para analizar e interpretar aún los hechos nuevos como la inteligencia artificial. Porque si no empezamos a aceptar, en la utilización de esas palabras, empezamos a aceptar el concepto que tienen atrás. está perfecto lo que vos planteaste, Diana, ¿eh? No, no, me parece perfecto. No, 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 está bien, yo eh, me sumo a lo que estás diciendo vos, Orlando, lo que dijo antes Marisa. Me parece que es, es esa la mirada, así, ver qué hacemos con ese poder y que finalmente llegamos a lo mismo. Siempre va a ser la disputa del poder con un concepto ideológico diferente. Sí, pero hoy tenemos pibes de 20 años que entre ellos, digamos, te ponen en las herramientas informáticas cómo matan a una piba porque se quedan con la falopa. Y los ideólogos de toda esa política no están dando la cara y nos llevan a hacernos mierda a toda la sociedad. Entonces, ¿qué proyecto de vida le queda para ese pibe que hoy en una escuela, en Villa Tranquila, donde tenemos todo el esfuerzo del municipio para que estén, se cagan a palo y la maestra no dice nada o la sociedad misma se pone indiferente? Me lo dicen pibes que laburan conmigo que vienen tranquila, no, esas tres pibas andás a ver, fue un tema de narcos, porque están inmersos en ese mundo. Entonces nosotros podemos, como decían ayer, podemos hablar de pobreza, pero una cosa es hablar de pobreza y otra es sentir hambre, que nunca, yo, gracias a Dios, nunca lo pude tener, nunca lo sufrí. Pero el tema es, ¿qué esperamos para esos pibes? No podemos ser indiferentes. Pero es Pero que el sentido común te lo imponen los medios, o sea, el poder te impone un sentido común a través de la difusión de una ideología. Por eso los pibes de Tranquila te dicen, ¿y qué querés con esas pibas? Y ellos se están falopeando también, pero el otro se falopeó, entonces merece que lo maten así. Es muy loco, porque los valores es como que yo te juzgo a vos porque vos haces lo que yo hago, pero por lo hago vos está mal. Es muy eh, eh, individualista. con ese tema, Roberto, porque quizás todos los que están acá no lo saben, yo lo leí hoy en el diario, que hubo un enfrentamiento en una escuela secundaria que está cerca de Villa Tranquila, en donde dos chicos de 15 años se agarraron a trompadas y uno de ellos está hospitalizado en el Fiorito en grave estado. Yo veía la foto de ese colegio y veía los aires acondicionados que estaban en todas las aulas. Y una vez más pensé, no alcanza solo con mejorar la vida, la vida material dentro de un colegio, que está muy bien, ojo, y es enorme eso.
no alcanza. Seguimos educando, como diría Benazayag, para funcionar, no para existir. Y lo reproducimos. Pero esos chicos no tienen perspectiva de trabajo. Y no es la inteligencia artificial lo que lo está poniendo en riesgo. Y Es aparte, a mí que lo que me generó, que yo lo mencioné al principio, que tanto vos, Orlando, como Diana no estaba, lo que me hacía ruido de Harari inclusive, él sostiene esto que vos no te gusta de la intuición. Que la intuición, la inteligencia artificial es es eso biológico. Inclusive habla de los sentimientos, el odio, la ira, que son cuestiones químicas, que la inteligencia artificial las puede llegar a analizar. A mí me hace ruido o me resisto a pensar en esos términos. Pero bueno, A ver, Marcelo, que no me acuerdo, sí, lo levanté. Marcelo, dos cosas, eh, no para contraponer, sino para sumar. La inteligencia artificial no tiene ni la ontogénesis ni la filogénesis, que se transmiten exactamente en el momento de la concepción. No la puede tener, le podés dar todo lo que vos quieras a la máquina, pero eso no lo va a tener. Y esa es la base de la intuición y no la va a tener nunca. Podrá hacer interpretaciones, si querés, de las imágenes. Alguna interpretación en base a la información que tiene, que como decía Marisa, esa interpretación va a estar basada justamente en la media de lo que puedo recolectar. Entonces va a faltar ahí un montón de cosas. Eh, bueno, la otra puede esperar. Bien, yo concuerdo, me quedé con ganas de decir lo que decía, ¿Qué quilombo armaron, eh? sí, pero justamente iba a lo que habías dicho vos, esto de la intuición y algunas cosas que son, le corresponden al ser humano. Yo estoy de acuerdo con vos y esto me, me lleva a hacer una aclaración. Nosotros cuando agarramos la bibliografía, primero que agarramos lo que tenemos a mano, si se quiere, de lo que podemos llegar a leer, lo que más nos parece aceptable, que a veces es muy poco, y, eh, y en ese sentido no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo en todo. Nosotros lo compartimos y justamente por eso está bueno el espacio de discusión, porque podemos no estar de acuerdo en las cosas que nosotros mismos estamos presentando. Y para hablar, si se quiere, acá, esto que le molestaba tanto a Diana de la terminología, yo lo que quiero transmitir es, nosotros presentamos un texto con todas estas consideraciones que acabo de decir, ustedes lo leen, lo entienden con esa terminología que está en el texto. Y si yo primero tengo que ponerme a decir, bueno, estos términos como están acá no, lo vamos a decir de esta manera, y si tengo que hacer eso es muy engorroso, sobre todo cuando estamos hablando de temas que no manejamos ni nosotros y ni ustedes de forma Pablo, tan profunda. Pablo, Entonces, sí, no, para que no se sientan, el cuestionamiento no es hacia ustedes. En todo caso, ustedes son los mensajeros, porque el tema es que nos falta que escriban desde otro enfoque. Eso es lo que está faltando. No es con sí, ustedes. sí, no, está bien. Hoy otra aclaración. El muchacho que escribe que usa esta terminología no es economista, es historiador, y bueno, también porque también surgió ahí de que se aborda desde una perspectiva de economistas y demás, nada, Claro, eso. es historiador, no lo está analizando como economista. Eso es importante aclarar porque por ahí hay da otra perspectiva, no sé. no, creo que el problema es, en principio, no es con ustedes, nos peleamos con el texto, esto está claro, la discusión es con el texto, es con el intelectual que lo escribe, y yo creo que el problema es, más allá desde la ciencia de que lo escriba,
el posicionamiento filosófico del hombre. Un ser humano que habla de que otro es irrelevante, bueno, ya estamos con un problema. Pero no es la crítica a ustedes si no me estoy peleando con el hombre que escribió el texto, con Harari, no, es otra historia. No, ustedes la verdad hicieron un trabajo bárbaro que nos permitió precisamente toda esta discusión. Eso Y, es y, y, agradecérselos. Marisa, es algo que hace rato que al menos yo lo señalo, que es que del lado de los que más o menos tienen un pensamiento que es más humanitario, más, más de comunidad, qué sé yo, se escribe mucho describiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y no salen de lo del diagnóstico, que es necesario pero insuficiente. Y quienes arriesgan a mirar hacia el futuro son los del otro lado, y no tenemos a los nuestros que están haciendo una propuesta diferente, un enfoque totalmente diferente al que Harari, entre otros, puede estar haciendo. Esa es una falencia, eso es lo que hay que impulsar para que se piense de otra manera. Mejor los nuestros seríamos nosotros mismos, Orlando. Bueno, sí, pero yo no escribo libros, qué sé yo. No, a mí me parece que el problema es que a nuestro sector se le están tirando tantas pelotas últimamente porque es un cambio de época muy grande y nos encontramos con todas cosas nuevas y por eso supongo que es la época de los diagnósticos, porque uno ve la cantidad de cosas que se nos vienen encima y hablaban, bueno, de mejorar la productividad y a ver, hoy hay exceso de producción de alimentos, sin embargo se tiran y hay gente que se está muriendo de hambre. A Entonces, ver, compañeros, ¿por qué Milei se tira contra el CONICET? Bueno, en el CONICET hay muchos de estos estudios y análisis y hay gente que no está pudiendo seguir con las investigaciones y con los desarrollos porque tiene que pensar en que tiene que comer todos los días. Pero sobre inteligencia artificial, sobre la influencia en las ciencias sociales, si encima, ay, sí, piensen en algo que mejore la industria y la producción, pero ¿para qué investigar las ciencias sociales? Bueno, si no investigamos en ciencias sociales, así vamos a quedar. Pero es decir, no es también otra, no es ingenuo el ataque al CONICET, ¿sí? Y es interesante, a veces yo la otra vez tuve acceso a uno de los estudios que estaban haciendo y es interesante ver en qué están, porque también por ahí, no sé si cómo podría hacerse, pero tampoco se difunde demasiado cuando los papers esos están terminados, ¿entendés? O sea que también queda dentro de un núcleo, como quedamos nosotros, estas discusiones quedan dentro de nosotros, dentro del grupo nuestro nada más. Entonces, por ahí canalizar la forma de conexión entre toda la gente que está pensando. No sé, son ideas. nada más que relacionar todo lo que discutimos hoy con el texto que mandaron de Rita Segato, ya tenés para tejer un montón de historias. Es impresionante. Dale, Carlos, habla. Sí, lo que en el foro estuvimos leyendo a Donna Haraway, ¿no? Que me parece que es buen momento para traerlo. Ella habla de la ciencia ficción especulativa y me parece que en el tema de la IA eh, hay que trabajar mucho el tema de la ciencia ficción y cranearlo eso porque todavía está muy verde, está avanzando, pero como dice Diana, de nuestro lado no hay mucha, no nos pusimos mucho a pensar ni siquiera en las palabras para usar, ¿no? Y este, en esto de la renta universal, eh, yo pienso que puede haber una horda, una cantidad de gente que esté desclasada, castas, ¿no? De planeros que van a cobrar una guita. Es como si, bueno, a ver, ¿cuánto necesitas para no morirte de hambre y no joder tanto? Bueno, eso te vamos a dar, tranqui, quédate ahí y eh, mm, eh, me imagino en los shoppings, en los lugares así,
en los casinos, ¿no? Unos escáneres, ¿no? Que te escanean si tenés dinero o no. O sea, el perfecto consumidor, ¿no? Y no, ¿qué pasó? No, no me deja entrar, no, no tiene dinero. Y lo último, eh, sí, es impresionante cómo la IA está en todo. Yo vengo del lado del periodismo, tengo amigos que siguen trabajando en periodismo y me cuentan que la IA es abrumadora y me dice, tenés cuidado con lo que lees, con las noticias que a vos te llegan al teléfono, chequea todo 3 veces porque es un gran blef. Y por ejemplo, me dicen, vos abrís el teléfono y te aparecen una serie de noticias, ¿no? Eso se llama Discover. Entonces, es por producción, ¿no? El que mete 8 notas, 9 notas, ¿no? Gana más. Entonces le dicen, usá la inteligencia artificial, pero pará, chequeá, porque a veces, no sé si les pasó que llega una noticia y vos decís, pero esto es de España e incluso tiene modismos españoles y que ni los corrigen. Y además están trabajando acá en Infobae, está un tipo sentado acá y llega a México. Y en México están tomando noticias generadas acá de México, ¿no? Eh, Eso, ¿no? La neurona atenta, como diría Tato. A mí me Eh, preocupa, perdón, ¿no? Que esto de la renta universal y esto del ser humano que le dan algo como para no morirse de hambre, yo creo que va a generar mayor cantidad de soldaditos y gente que va a procurar ganarse una diferencia con trabajos non santos. Lamentablemente me parece que la diferencia se va a marcar cada vez más en los países subdesarrollados. Y no veo, o por lo menos no estoy informada yo, o no se escucha, de que los organismos que deberían de preocuparse en el tema del trabajo o del hombre, en una palabra, por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo, o cómo hacer para que no queden descartados tanta cantidad de personas. Esa es una idea que yo tengo, que no veo esa discusión, como recién comentaban, en la parte social o en la parte donde yo creo que es el hombre y va a seguir siendo desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, el centro, el hombre como centro de la humanidad, porque si no, nos estamos volviendo este, deshumanizados y todo pensamos que lo va a resolver la inteligencia artificial. yo lo que quisiera agregar es que todo esto es una visión de Occidente, de lo que está pasando principalmente en Occidente. Creo que, por ejemplo, China, y esto no significa porque son dos culturas que no tienen nada que ver, pero eh, no están teniendo hay una planificación que es diferente. Y están usando no solo la inteligencia artificial, están ya utilizando no el 5G, el 10G en China de manera experimental. Y sin embargo, en sus planes quinquenales, proyectan, por ejemplo, para el 2035, que la cantidad de personas de clase media, que hoy son 400 millones, llegue a 800 millones, que son cifras, ¿no? No, pero ¿cuál es la diferencia? Quienes conducen ese rumbo no es el mercado o los empresarios. Hay un Estado muy fuerte, hay un partido muy fuerte que lo conduce de otra manera. Esto como un matiz a todo lo que estamos hablando. No es Yo un poco, inexorable un único camino. yo un poco diciendo con lo que decía Mabel, en el sentido de que
yo no sé hasta qué punto en los países, qué sé yo, en Estados Unidos, o los países desarrollados, se tiene más atención al ciudadano. Si vemos el problema con los problemas raciales, ¿cómo han expulsado a los sudamericanos? El tema del fentanilo con los propios norteamericanos, o sea, a su propia población no la están cuidando. No creo que ese régimen, o sea, cuando las cosas están en manos de los empresarios, que es lo que pasa en la economía estadounidense y en la, no, el ser humano es, si me sirve para producir fenómenos y si, o para consumir, y si no es descartable. Pero lo que tenemos que cambiar es la mentalidad. Y no creo que ellos estén mejor que nosotros en ese sentido. Creo que todavía nosotros tenemos un poco más de respeto por el ser humano y nos preocupamos más por el ser humano que lo que pasa en esos países centrales. Una idea, no sé. Exacto, eso creo que es a lo que se refería el texto y lo que quise decir cuando hablé, como más allá de la terminología y qué sé yo, es como pensar un poco qué está pasando actualmente, no lo que nosotros queremos que pase, sino lo que pasa y quién es el que está decidiendo estas cosas, como dijo Marisa, el poder económico. Hola, yo soy Andrea, soy estudiante de la UNAF de Economía, la carrera que hicieron los chicos. Para aportar un poco, yo leí a Harari, pero no leí el último libro, leí los anteriores dos. Sobre la biografía, hay un autor argentino que se llama Alejandro Galiano, que escribió un libro, él es historiador también, que escribió un libro que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, que habla mucho sobre esto, o sea, sobre las tecnologías que están surgiendo ahora, sobre las diferentes revoluciones tecnológicas, y lo contextualiza porque es argentino, entonces, o sea, como que da por ahí una aproximación más o con categorías más cercanas a nosotros, que puede ser interesante. Creo que lo tengo en PDF, así que se lo puedo pasar a los chicos de última. Y nada, habla de eso, o sea, igualmente él también puede ser que sea medio polémico en algunas cosas, pero sí, o sea, yo creo que son problemáticas que nos hacen entrar en mucha contradicción. O sea, obviamente que por ahí nos sentimos eso de que se habla de irrelevancia económica, incluso este autor es como que dice que ya el mismo término de humanidad está en disputa, porque lo que hoy, o sea, lo que viene a futuro, no sabemos si va a seguir siendo humanidad, si va a seguir siendo transhumanismo, o sea, hay muchas categorías que lamentablemente hay que ponerse a pensar, aunque nos hagan pelearnos, aunque nos hagan discutir, pero que está bueno porque creo que es un debate muy enriquecedor, pero son categorías que existen, están ahí y negarlas es absurdo porque va a pasar, el futuro es inevitable. Entonces, nada, este autor justamente habla, creo que a lo último dice de que lo que mejor podemos hacer es pensar cómo gobernarlo, no cómo, no sé, cambiarlo, sino cómo desde nuestra humanidad, cómo tratar de gobernar ese futuro. Bueno, ¿Cuál era el eh, autor y el libro que mencionaste? Ahí lo Eh, compartí en el foro, Marcelo, ah, en el chat. Aproveché la inteligencia artificial y estás muteada. ahí me fijo si lo puedo pasar el link que lo tengo también en PDF. bueno, qué bueno que te pudiste sumar, Andrea. ¿Qué tal? Sí, tenía ganas de sumarme antes, pero no podía los sábados. Hoy justo que pude y dije, bueno, aprovecho. Está muy bueno el espacio. Felicitaciones, compañeros, a todos. Gracias a todos los que Gracias. laburaron, Pablo, Pablo, Mica, Natalia, no sé si me olvido de alguno, César, está por ahí. Gracias, de verdad. Creo que es un tema que hay que seguir abordando. Por supuesto que hay muchos otros, ¿no? Pero creo que este es fundamental. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, aprovechamos la paz entonces
Gracias y todo permitió este debate Vamos. interesante. Gracias y muy buen laburo, sí. Bueno, ¿quién si no en este grupo pues tensionar lo que ustedes reciben en su formación, ¿no? Como que habría que cruzar las carreras un Claro, poco. Le decía recién a Marcelo, estamos juntos acá en mi casa, que Norberto logra lo que nosotros no pudimos en 15 años de sumar a los estudiantes de ingeniería que se sientan en actor político. Sí. Y bueno, vamos a seguir insistiendo, porque creo que es la manera, digamos, de tener la paciencia de la gota quebrada la piedra, dice por ahí. Es Mujica. enriquecedor para ambos, ¿eh? muy Ambos. cierto, Roberto. Muchas gracias. Muy cierto, Roberto. Bien. Bueno, listo, ya estamos. Vamos. Bueno, lo cortamos entonces. Nos vemos el mes que viene. Dale. Se viene, buen fin Bueno, de. muchas Chao, gracias. gracias, chicos. Un comentario chiquito. Sí. ¿Están? Para el mes que viene, Norberto